Bueno, después de un tiempo considerable sin subir ningún vídeo, vuelvo con un tema que me parece muy relevante y muy interesante en el contexto del Erasmus. Como sabéis, llevo todo el año, prácticamente todo el año, subiendo reflexiones y esta es una cuestión que he estado pensando bastante tiempo y quería compartir con todas aquellas personas que estén pensando en iniciar un Erasmus o también para todas aquellas personas que ya están en un Erasmus y quieran un poco entender cómo ha pasado todo. Básicamente, el tema del que vamos a tratar hoy es los vicios del Erasmus. Pero para analizar estos vicios debemos saber primero qué es un vicio. Yo adopto la postura que tiene Aristóteles acerca de los vicios y la expone en Ética de Nicómaco, también en Retórica y en otros libros suyos. Para Aristóteles, el vicio es una desviación del justo medio. Es decir, es o bien un exceso o un defecto de una virtud. Por ejemplo, tenemos la valentía. El exceso de valentía sería la temeridad y el defecto de la valentía sería la cobardía. Y es desde esta perspectiva aristotélica desde donde vamos a analizar los vicios del Erasmus. Los vicios que yo he vivido, que yo me he podido encontrar y presenciar en la totalidad de mi experiencia. Y antes de nada quería empezar con una premisa, en cierta medida para entender el por qué la gente actúa como actúa. Si bien nuestros condicionamientos previos, nuestra educación, toda la vida que teníamos previa al Erasmus nos condiciona en el Erasmus y en todas las experiencias que tengamos desde ese punto en adelante, el Erasmus considero que tiene una fuerza tal que puede anular ciertas facetas de la personalidad o que pueda anular ciertos valores, virtudes que teníamos, porque condiciona mucho el Erasmus. El Erasmus condiciona cómo actuamos por estos tres factores que yo he podido detectar, que son la necesidad de socializar, una necesidad que todos tenemos, sobre todo cuando llegamos al Erasmus y venimos solos. Esa necesidad de socializar se ve condicionada por el miedo a la soledad. Y en definitiva todo esto supone un instinto de supervivencia por miedo a lo desconocido. Es decir, en el Erasmus hay tantos factores que no conocemos que actúa este instinto de supervivencia y nos hace actuar de formas un tanto penosas y vergonzosas. Dentro de estas conductas penosas y vergonzosas he encontrado sobre todo cuatro vicios que se repiten de manera incesante y que he podido presenciar en todo el año que he estado aquí en Italia. El primero del que vamos a hablar es el falserío. Y el falserío sí, es un término muy coloquial, pero podríamos definirla como aquella conducta en la que los individuos son deshonestos entre sí para obtener beneficios o utilidades a costa de los demás. Es decir, soy deshonesto, desde esa deshonestidad me sirvo de ti para un beneficio y de esta manera obtengo algo a cambio. Esto es un vicio principalmente porque supone una desviación clara de la virtud de la honestidad. Ser honesto es clave para el correcto desarrollo de una persona. Lo contrario es mentir. Y en esta mentira no solo mentimos a los demás, sino que también nos mentimos a nosotros mismos. En el falserío se miente a todo Dios. Y hay una idea muy interesante que expone George Orwell en 1984. La verdad puede ser anulada por consenso forzado. La mentira colectiva reemplaza la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que si somos sistemáticamente deshonestos con los demás y con nosotros mismos, la autenticidad del yo se diluye, porque lo único que se hace patente es la mentira. Y como bien dice Orwell, cuando la mentira se vuelve demasiado poderosa y muy difícil de eliminar, esa mentira se convierte en verdad. Luego aquello que nos definía pasa a irse a tomar por culo. Esto hace el falserío. El falserío pone en marcha toda una serie de mecanismos para dejar de ser nosotros mismos, para comportarnos de una manera no genuina y poco auténtica. Y algunos de estos son los ejemplos que he podido vivir en mi Erasmus. Primero, toda una serie de críticas negativas que no constructivas, es decir, ataques, insultos, etc., entre ciertas personas, y luego una posterior interacción amistosa entre dichas personas, lo cual es contradictorio. Si a mí una persona me cae mal, pero a la cara le sonrío y hago como si nada, pero la otra persona también lo hace, y encima ambos sabemos que la cosa no va muy bien,
y seguimos con ese falserío, ocurre esto. Ocurre una deshonestidad, un vicio. Después, ligada con la anterior, todas aquellas relaciones basadas en el interés. Sea para matar el aburrimiento, sea para salir de fiesta, sea para toda una serie de utilidades. Se va alguien, me junto contigo porque como no tengo nadie más con quien juntarme, pues me junto contigo. Eso es una relación basada en el interés. Porque si hubiera sido una relación genuina, habría ocurrido en el principio. Porque todas esas personas se las conoce desde el principio. Y sobre todo también dentro del falserío entran en juego las traiciones. Yo he visto un montón de traiciones entre gente. Gente que decía que no iba a hacer una cosa y luego la hace. El siguiente vicio del que quería hablar es la infidelidad. Y todos sabemos que en el Erasmus es una cosa muy famosa esta de que la gente es infiel. Bueno, pues es verdad. La gente de Erasmus es infiel. Pero yo quiero indagar y quiero explicar por qué esto sucede. En primer lugar, la infidelidad es un vicio, es una desviación de la virtud de la fidelidad. Y ser fiel significa ser leal, ser comprometido y ser constante, o bien con una persona, o bien con una causa, o incluso con uno mismo, con los valores y objetivos de uno mismo. Eso es ser fiel. Y es una virtud necesaria para vivir correctamente y tener buenas relaciones. Y extremadamente necesario. A base de traiciones no se construye nada. Claro, ser infiel significa destruir lo construido con una persona. En el momento en el que somos infieles y traicionamos a una persona a la que queremos, traicionamos su confianza y nos volvemos débiles en espíritu. Y es una falta grave de empatía. Se cede a un placer inmediato, lo cual es muy fácil. Y refleja una notable falta de madurez y de inteligencia. Porque el que es maduro y es inteligente no es infiel, ni con sus amigos, ni con su pareja, ni consigo mismo. Claro, el Erasmus es un entorno muy propicio para que se dé la infidelidad. Lo que caracteriza a la sociedad en la que nos encontramos es que se sucumbe a los placeres. Por lo tanto, en un Erasmus donde hay una sobreestimulación de gente, sobreestimulación de posibilidades donde se puede tener un encuentro sexual o algo por el estilo, el débil, que es el grosso de la gente, caerá. Claro, es una gominola muy difícil de rechazar, porque si a cada minuto estoy conociendo gente nueva, gente que es interesante, que nunca había visto antes y todas estas cosas, pues es muy fácil caer. Y claro, además ocurre lo siguiente en el Erasmus, que raras veces la persona que le han sido infiel sabe que le han sido infiel. Es muy difícil porque está muy lejos del lugar de los sucesos, lo cual le dificulta saber qué ha pasado. Y por supuesto que el que ha sido infiel pocas veces es lo suficientemente valiente como para decir que lo ha sido. Hay que tenerlo bien grandes para decir que ha sido infiel. Entonces, claro, es un entorno perfecto para ser infiel. Así que ya sabéis, si queréis ser infieles, iros de Erasmus. Otro de los vicios que quiero sacar a la luz y que tiene que ver mucho con el primero, pero este lo quiero orientar por otra vía, es la apariencia. ¿Y en qué consiste la apariencia? La apariencia esencialmente es la ausencia de verdad. Es actuar de manera contraria a nuestra personalidad y básicamente nuestros valores. Esto ocurre por una razón simple, pero no menos potente. Y es que en un Erasmus se forman mini comunidades, se forman mini sociedades. Y en toda sociedad hay estratos sociales. En toda sociedad hay escalas de poder. Es decir, hay gente que tiene más influencia y hay gente que tiene menos. Hay gente que tiene más decisión y hay gente que tiene menos dentro de un determinado grupo. Entonces, la apariencia es un arma perfecta para, dado que con la apariencia puedo ser lo que yo quiera, por lo tanto, puedo ser aquella versión de mí falsa, aparente, con la que puedo obtener una posición de poder dentro de estas mini comunidades que se forman. E igual que con el falserío, perdemos autenticidad. Es decir, todo es un medio para un fin egocéntrico y egoísta, que es tener poder y asegurarme una posición dentro de un determinado grupo. Claro, este vicio se refleja muchísimo en lo siguiente, y es en las redes sociales. No me canso de ver
como determinados grupos suben exactamente el mismo contenido. ¿Y esto para qué lo hacen? O sea, porque en sí mismo es estúpido. ¿Por qué todos subir el mismo contenido? No podemos ser originales y subir cada uno lo que uno quiera. No, esto se hace un poco por demostrar la validez, demostrarse a ellos mismos la validez del grupo, y se manda un mensaje de nosotros estamos aquí, vosotros no, por lo tanto somos mejores. Este es más o menos el mensaje inconsciente que se quiere mandar, desde mi punto de vista. Me puedo equivocar, pero esto es lo que yo creo. Claro, detrás de toda esta apariencia, detrás de todo este happy flowerismo, claro, se ve escondida una verdad tajante, que es que entre estos grupos hay muchas disputas, muchas traiciones, mucho chisme, mucho falserío, y claro, lo que queda por encima es la apariencia. Y es muy importante, de cara al individuo que quiera alejarse de todo esto, saber que detrás de cada historia, de cada publicación, detrás de cada todo, hay una apariencia que esconde algo. Siempre, siempre, siempre va a esconder algo. Por lo tanto, le toca al individuo el trabajo de no idealizar. Es decir, podrá pasar que haya personas que se sientan solas y vea este tipo de publicaciones y se sientan mal consigo mismos porque dicen, joder, estoy solo. Bueno, mejor solo que mal acompañado. Esta apariencia también se ve en el fear of missing out, el FOMO de los huevos. Y el FOMO está por todas partes. El FOMO es una ansiedad que nos invita, que nos obliga básicamente a asistir a todo. Aunque no corresponda con nuestros intereses más genuinos y con nuestros valores. Es decir, acudimos a actividades que no nos gustan y que a lo mejor pueden ir en contra de quiénes somos. Esto hace el FOMO. Y todo es por no perder el puesto que ya tenemos en un grupo, en esta mini sociedad. Dejamos de ser nosotros mismos por alcanzar una apariencia, porque no queremos perder el sitio que hayamos obtenido, porque tenemos miedo a estar solos. Y por último, quería hablar de otro vicio que he podido presenciar y observar, que es la incontinencia. ¿A qué me refiero con la incontinencia? La incontinencia es lo opuesto de una de mis virtudes favoritas de Aristóteles, que es la moderación. Ser incontinente viene a ser no moderarse, no contenerse. Lo dirigiré por la vía de las sustancias, las drogas y el alcohol. Es decir, he visto un abuso del consumo de estas sustancias. Vale, sí, somos jóvenes, tenemos 20 años, nuestro organismo puede aguantar muchas putadas. Sin embargo, no somos conscientes del daño que eso le está haciendo a nuestro cuerpo. Sabiendo esto, el cuerpo es lo más valioso que tenemos. El cuerpo alberga el ser, alberga a quienes somos. O sea, somos un cuerpo y hay que cuidarlo. Es una obligación moral para con nosotros mismos, cuidarnos. Una de las causas de esta incontinencia, de este no poder contenerme, de este tener que meterme todo lo que pueda, viene de una mala concepción de lo que es el Erasmus. El Erasmus se tiene entendido como esta etapa donde hay que hacer lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere. Se tiene como una etapa donde todo lo que te puedas meter por el culo, adelante, hazlo, métetelo por el culo. Pero claro, o sea, el Erasmus no necesariamente tiene que ser esto. El Erasmus puede ser lo que uno quiera que sea. Y claro, caer en esta concepción del Erasmus significa una pérdida de la personalidad y una falta de originalidad. Porque quienes son originales y quienes tienen personalidad trascienden aquellos conceptos que se tienen muy enjaulados en una definición. Uno que tiene personalidad y es original ve este concepto del Erasmus y dice, vale, yo no quiero que mi Erasmus sea así. Por lo tanto, lo trasciendo y lo modifico. Y mi Erasmus puede ser otra cosa. Por otro lado, la mayoría de personas, como ya hemos dicho, son jóvenes. Entonces, claro, no han vivido fuera de sus casas. Lo que implica que se ven por primera vez libres. Se sacan las riendas que tenían de sus padres e interpretan esto como una oportunidad para hacer lo que quieran, para desenfrenarse, para hacer cualquier cosa. Claro, ellos no saben esto, que es que
cuando uno sucumbe a todos sus deseos, cuando uno no se contiene, es esclavo de sus deseos, esclavo de sus impulsos. Si yo me meto todo lo que veo por el culo y no tengo filtro y me lo meto todo, claro, estoy siendo esclavo de esos impulsos y de esos estímulos. El ser libre es el saber decir no cuando hay que decir que no. Eso es ser libre. Y claro, meterse tantas cosas por el ojete significa una falta de amor a uno mismo. Porque si uno se ama, no se mete todo. O sea, sabe decir que no cuando hay que decir que no. Hay que tener amor propio y hay que amar a nuestro cuerpo y hay que cuidarlo. Y el que se ama, ama su cuerpo y lo cuida. Es primordial. Entonces, todo esto se puede relacionar con un hedonismo que caracteriza la sociedad en la que nos encontramos, sobre todo en estas edades más jóvenes, desde mi punto de vista. El Erasmus es una experiencia que puede ser la mejor de tu vida, o una de las mejores de tu vida. El tema es que tienes que tener la razón bien encauzada para poder vivir esto bien. Con una razón bien encauzada, el Erasmus puede ser la puta hostia. Pero hay que saber no ceder ante estos vicios, porque los vicios se repiten tanto, es lo común porque es muy fácil caer en ellos. Lo fácil es caer en los vicios, lo difícil es ser virtuoso. Entonces, para todas aquellas personas que se van de Erasmus, para todas aquellas personas que están ahora mismo de Erasmus, tened en cuenta que no todo es positivo. También hay cosas negativas que hay que tener presentes, porque si yo soy conocedor de lo negativo y de lo positivo, por lo tanto soy conocedor de la realidad, porque la realidad tiene tanto cosas negativas como cosas positivas. Y el conocimiento de la realidad me permite una correcta conducta en ella, lo cual es esencial para poder ser feliz en esta vida. Entonces, bueno, me alegro mucho de haber hecho este vídeo, espero que os guste. Y nada, nos vemos en la próxima. Espero subir más cosas más a menudo.